La propuesta de la sesión de hoy es un poco que podamos conversar sobre esas presuntas oportunidades de la IA en el término, en la educación y sobre los riesgos. Puede ser como desde la experiencia personal, desde lo que estamos haciendo con los niños o a estudiantes de distintas edades, etcétera, o desde las áreas en las que estemos trabajando, porque creo que las que estamos aquí, pues hay de todo, ¿no? Hay quienes están frente a grupo, hay eh, quienes están más en otros ámbitos o les interesa el tema, pero no están necesariamente trabajando con estudiantes directamente en estos temas, ¿no? Pueden ser en otros y creo que es muy valiosa la conversación. Entonces, un poco para empezar, me gustaría saber, preguntarles y escuchar sobre ¿con qué frase o con qué idea asocias el tema de pensar inteligencia artificial y estudiantes, y que lo usen los estudiantes? ¿Quién se anima? Yo me animo. Venga, cuéntame, Carmen. Bueno, yo la verdad estoy fascinada. Me hubiera gustado nacer en esta época y me parece que debemos los educadores y las educadoras prepararnos muchísimo para acompañarlos la mejor utilización, ¿no? En el aprovechamiento máximo de estas herramientas que es que el mundo les está ofreciendo, que al final, han sido dadas por la inteligencia de las personas y por la creatividad de otras personas, ¿no? Que los antecedieron, ¿no? O sea, y ha sido producto de conocimiento, de habilidad, de destrezas, de personas, y pues sí, obviamente con mucho cuidado con la parte valoral y ética, pero sin prejuicios también y, y o sea, de aprovechamiento al máximo, y que no nos dé miedo a las personas adultas de es que no van a desarrollar otras habilidades por usar esas. Como siempre decimos, todavía las carreras a las que se van a dedicar ellos y ellas, sobre todo los niños y las niñas, no sabemos cuáles van a ser, ¿no? Entonces nosotros no podemos seguir educando tradicionalmente como si esto no avanzara como es, y si no lo hacemos, les va a pasar de lado también, ¿no? Cuidar mucho también que no se hagan brechas pues digitales, ¿no? Que separen más a los que no tienen acceso con los que tienen acceso. Entonces, cuidar mucho esto en las políticas públicas también, pero pues no apanicarnos ni tratar de detener, ni que no lo usen porque están copy-pasteando. Bueno, enseñarlos a hacer los prompts, o sea, enseñarlos a pensar paralelamente y en grande usando estas herramientas. Esa es mi opinión. Estás en mute, creo. Muchas gracias, sí. Perfecto, gracias. Me quedo mucho con esta parte como fascinada, ¿no? O sea, como esta oportunidad de explorar nuevas cosas, de no quedarnos como en el camino de rechazo, digamos, y de enseñar un poco también cómo aprenden, ¿no? O sea, y esta última parte que decías, que no les pase de lado, ¿no? O sea, como que no sea algo que hagamos como que no existe, como avestruces, ¿no? Un poco, y hacer como que no está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias. Irma, tú qué, cuéntanos. Sí, gracias. Yo lo que sé de inteligencia artificial lo he aprendido porque me pidieron editar un libro de inteligencia artificial. Ok. Entonces, conforme iba leyendo, porque además todos los links los ponían ahí. Entonces, conforme iba leyendo, iba yo probando y cada vez me fascinaba más y cada vez aprendía de mejor manera. Entonces, para mí es un asombro, pero gustoso, de qué maravilla, qué padre, mira nada más, ¿no? Y es eso, entonces me gusta mucho, pero bueno, hago mucha revisión yo a docentes y lo he usado recientemente. Vamos a hacer un coloquio de filosofía para niños y entonces metí a ChatGPT y yo soy una fan de Andy Search también.
pero Ujú, me metí y no unas preguntas también dicen, bueno, lo que me tardaba yo creo 2 horas dándole vuelta, se suda las preguntas. O sea, a esta edad quiero con este tema de corte filosófico y bueno, me agilizó el trabajo maravillosamente. Pero ahora viene mi desazón. Doy clases en la universidad. No he encontrado la manera. De verdad, ayúdenme porque estoy, ya no sé qué tarea dejarles. Ya les expliqué, ya vamos en la segunda parte del semestre, que la inteligencia artificial, así les digo, es artificial, no es humana, no redacta como los humanos. Me doy cuenta perfecto que la están haciendo con inteligencia. No, no puedo porque yo acostumbro a leer un capítulo y hazme una síntesis o leo un capítulo y quiero esta idea principal y toda, bueno, yo creo que la mitad me la hace con ChatGPT. ujú. Lo noto muy rápido. Para darme cuenta, les dije, voy a hacer un ejercicio a mano alzada con lápiz y tal, y los leo. Y si es consistente su redacción con la que me entregan, porque no pueden hacer, digamos, una síntesis o un comentario personal y no he podido porque la mitad sí lo hace bien, la otra mitad, pero es un grupo de 35, entonces es muy alto. Y ahorita justo estaba diseñando la tarea y siempre me estoy explorando, porque no es solo el copy-paste, Maricar, no es que hagan, eso ya está, ya estoy entrenada en eso, ya lo pasamos. Es que una producción original escrita la hacen con ChatGPT. Entonces, a ver si ustedes me ayudan porque estoy atorada con mis alumnos de la universidad. Ok, ok, interesante, gracias Irma. Creo que hay una parte de lo que mencionas, o sea, como que es justo donde creo que podemos entrar mucho, esta parte de la maravilla de eficientar algunos procesos que como docentes vemos que nos quitan un montón de tiempo, de pronto de cosas que consideramos muy relevantes de atender, y al mismo tiempo el uso que están haciendo los estudiantes, que posiblemente no es el mejor aprovechamiento de la inteligencia artificial, entendiendo que ya sepan hacer muy bien sus prompts y luego pasar todo eso por otra herramienta que eventualmente hace que no me cachen que lo escribió ChatGPT, ¿no? O sea, una dinámica muy de la pantomima del sistema educativo, donde yo hago como que pienso, hago como que hago la tarea, el trabajo, etcétera, hago como que tú no te das cuenta, tú haces como que está bien y entonces todo parece estar fluyendo, ¿no? Y realmente no está fluyendo nada, ¿no? Ahí como más en los riesgos. Tatiana. Pues yo quiero platicar mi experiencia desde dos puntos. Primero, yo como maestra estaba muy en contra de la inteligencia artificial, muy, muy en contra. O sea, cuando empecé a escuchar de eso, la verdad es que ni siquiera lo quería usar, ni siquiera lo quería mencionar. No, 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 se me hacía que era una trampa. O sea, desde un valor ético, yo decía que eso era trampa. Entonces, un día empecé a trabajar con él y quedé maravillada. Mi primer miedo era que yo decía que usando la inteligencia artificial me iba a volver poco productiva. Y descubrí que todo lo contrario, porque cada vez que ChatGPT me daba una idea, yo la modificaba y él me daba otra y yo la modificaba y así. Entonces me di cuenta que salieron muchísimo más ideas ni no nada más de lo que él me dijo. Entonces, eso me maravilló, porque no nada más me quedé con la respuesta, sino que lo fui transformando. Y ahora que he conocido muchísimo más, que ya me he metido más de fondo, la verdad estoy maravillada. Sí, coincido mucho con Irma. El trabajo de un docente es bien pesado. Hacer una rúbrica que me llevaba a veces hasta un día en pensar en una rúbrica de un trabajo, hoy lo puedo hacer en minutos, estructurarlo. Entonces, ese tiempo que me ahorro me lo puedo hacer para tomarme un café, para darme cinco, o sea, para dar un tiempo para mí, ¿no? Y creo que eso como maestro vale muchísimo. Y con los alumnos, sí, todavía yo trabajo con primaria, entonces como que todavía no hay tanto problema como en las universidades, pero yo creo que esa es la base, porque ahora los maestros de educación básica debemos de enseñar a esto de la ciudadanía digital, de cómo ser buenos ciudadanos digitales, cómo utilizar y aprovechar adecuadamente estos recursos. Porque esto que está pasando ahorita, yo no viví en la revolución industrial, ¿verdad? Pero me imagino que ha de haber sido algo muy parecido, ¿no? Que las máquinas
pensaron que que las máquinas iban a reemplazar por completo a las personas. Y pues resultó que no, atrás de esas máquinas estaban personas que tuvieron que estudiar otras carreras, como lo dice María del Carmen, ¿no? Ahorita todavía hay carreras que ni siquiera se han inventado. Por ejemplo, yo ya conozco muchas personas que son especialistas en inteligencia artificial. Y eso cuando se iba a pensar que podría ocurrir, ¿no? Cuando yo era estudiante, lo más que podías es estudiar informática. O sea, si querías algo de computación, lo más que podías aspirar era a estudiar algo de informática. Y hoy la rama ya es muy amplia. Entonces sí creo que esto como va avanzando, tiene muchas áreas de oportunidad, porque también tiene cosas que no nos vamos a dar cuenta ahorita de las repercusiones, sino en un futuro, y pues se tendrán que poner manos a la obra con eso, ¿no? Claro. Gracias, Tatiana. Sí creo que hay un tema ahí de ciudadanía digital que mencionas que me parece muy importante en relación con el uso de estudiantes de inteligencia artificial. Creo que pasa por muchos estadios, ¿no? O sea, el primero es, no que lo estén usando, porque claramente lo están usando, ¿no? Y de pronto nuestra primera preocupación es esta que mencionaba Irma, ¿no? Bueno, pues están pasándome y ya no encuentro la manera de proponer actividades donde no sea nada más ese uso de inteligencia artificial. Y creo que ahí, desde quienes estamos en las escuelas, hay mucho por hacer, no solamente de si se usa o no se usa, sino qué entendimiento hay de cómo funciona, ¿no? O sea, cómo pasamos de, una vez más, ¿no? Del discurso de usuario de ciertas tecnologías a que entiendan qué está pasando detrás y qué tantas cosas se podrían crear o producir a partir de esas tecnologías, ¿no? Que es una aproximación radicalmente diferente desde un área de cómputo, desde una área de educación digital para los estudiantes y desde muy chiquitos, ¿no? En el video que les compartía hoy en el chat, donde hablaba de cómo enseñar IA a estudiantes de preescolar, me llamó muchísimo la atención que la chica investigadora decía, bueno, es que los juguetes con los que están jugando los niños tienen inteligencia artificial. Y cada vez esto puede ir creciendo, ¿no? O sea, los niños le preguntan a Alexa, ¿no? Y no Sí, saben quién es Alexa, pero sí. no saben de dónde saca esa información, pero eventualmente están teniendo esa conversación y se convierte en una amiga, ¿no? Hay una serie de relaciones que se establecen con las máquinas que, que de pronto traen muchas discusiones que tal vez no estamos teniendo en el escenario y que es interesante pues ponerlas allí sobre la mesa y decir, bueno, ¿y qué están aprendiendo estos niños sobre cómo funciona, ¿no? Aline. Hola, hola. Estaba yo son dos cuestionamientos diferentes. Por un lado, esta parte de que plagian y que ponen lo del chat. Una de las cuestiones que creo que funcionan es, dame el texto que te dio, pero dame los prompts que te llevaron a llegar a él. O sea, ¿cómo fueron? O sea, fuiste, hiciste, tornaste, porque entonces lo que está demostrando, digamos, es este estudiante, yo no me tengo que poner a leer todas las cosas que le fue generando, pero sí puedo leer qué preguntas, cómo lo llevaron a otra pregunta y a otra pregunta y en qué terminó, pues, y luego en eso terminó y me lo estás entregando idéntico, o sea, entonces ya nada más como ver esta parte de ir así, pero que especifiquen, que cuenten cómo es su proceso de pensamiento. Yo creo que eso es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Tengo una amiga que está en SAE, que hacen como videojuegos y hacen muchas cosas de eso, y ella da narrativa y cosas así. Entonces, bueno, le mandan cuentos totalmente chat GPT, ¿no? Y entonces, pero ¿qué hicieron este trimestre pasado? O sea, esos dos, tres X casos, verdaderamente en un extremo, los mandaron al comité de honor. Entonces, o sea, digamos, no va a pasar nada. No es que va a pasar nada eso, en realidad en la universidad, sin embargo, es como decir, sí hay consecuencias que tú no estés diciendo esto lo generé a partir de tal cosa. Entonces yo creo que por ahí es donde tiene que ir mucho de lo que hagamos, porque que no se usen, eso es, no, pues claro que lo usamos, claro que es padre, claro que nosotros lo usamos a favor, pero sin embargo, esta importancia
de reconocer de dónde obtenemos la información, ¿no? O sea, esa es una parte. Ahora, por otra parte, ahorita que estabas diciendo, Daniela, de lo de preescolar y todo, yo creo que a mí ahí me causa mucho conflicto porque la verdad los países más adelantados en cuestión educativa están quitando el uso de redes sociales y volviendo al papel y lápiz. Entonces, si nosotros ya estamos diciendo cómo desde preescolar, porque tienen juegos de ese tipo, vamos a enseñarles a trabajar, a mí no me gusta, porque creo que las escuelas tenemos que ser esa alternativa que descubran desde otra manera otras cosas padres y no nada más sus videojuegos que ya juegan, ¿no? Entonces, a mí sí siento que por ejemplo, ahorita aquí es como, va a ser la inteligencia artificial, se va a usar, ¿no? Como uno de las cosas que dijeron desde la Secretaría de Educación. Y digo, bueno, y los países ¿Por qué no que puede hablar lo bien de usaron Corea y más le han, Les- ha empezado a retroceder en el uso tan excesivo de no se meten teléfonos, no sé cuánto. Entonces, si bien entiendo los beneficios y que hay que aprender a usarlo y que hay que hacer todo, también tenemos que ser cuidadosos con esas propuestas de cómo, por qué, cuánto. Porque sí creo que hay una cosa que estamos cerrando y que tiene que ver con algo que sí se aprende con escribir, leer, digamos, en papel y no nada más en una máquina. Y no es que yo no esté en redes sociales, lo utilizo, lo hago, siempre soy la primera en hacer nuevas cosas, lo he hecho desde toda mi vida, ¿no? Desde la primera computadora, cuando nadie tenía, yo tenía, cuando nadie tenía fax, yo ya tenía, cuando salió el primer celular tabique, yo lo tuve. O sea, no es que tenga un problema con la tecnología, pero sí creo que en las escuelas tenemos que hacer reflexiones más profundas de enseñar las habilidades que lleven, pero no nada más limitarnos a esa parte, porque está limitando los está limitando, creo. Buenísimo. Gracias, gracias, Aline. Creo que efectivamente la discusión va en varios sentidos, en varias categorías, digamos. Hay una que mencionas ahora que creo que es justo la llave para poder ir un poco más a fondo. Parece como inevitable, ¿no? O sea, nos venden como que es inevitable integrar estas herramientas, así como nos la vendieron hace muchos años también con otras tecnologías para meterlas en el aula. Y lo cierto es que me parece que es inevitable reflexionar sobre ellas e integrarlas a la discusión pedagógica, porque efectivamente el mundo en el que están creciendo los niños que están en las aulas hoy en día incluye eso. Podemos estar a favor o en contra, pero lo incluye, ¿no? Y esa inevitabilidad de lo tecnológico también me parece que es cuestionable, ¿no? O por lo menos en los modelos en los que se nos presentan hoy en día, ¿no? O sea, si no podemos compartir con los alumnos la posibilidad de cuestionar cómo funciona el sistema tecnológico en el que vivimos, pues entonces sí carecemos de la posibilidad de formar a estudiantes de una manera crítica, ¿no? Más allá del uso concreto que están haciendo hoy y que podrían hacer mañana después de aprender una serie de cosas. Alejandra. Ah, no, Sayonara, perdón. Sayonara había levantado su manita. Discúlpenme. Muchas gracias. Bueno, pues he de confesar que fui de las pocas aquí en la mesa que sí utilicé Estudio Ghibli. Sí hice mi foto, no nada más la mía, sino de mis compañeras, mis amigas, mi familia, Compártela. Todos biométricos están en el Estudio Ghibli, tan. ¿Y por qué? Les voy a decir, miren, yo soy una fan de la tecnología, la uso en temas educativos y en temas de comunicación, y entonces me gusta mucho leer sobre eso. Y en el tema de educación que nos ocupa ahorita, estoy sumamente de acuerdo en que se utilice. Yo tengo muy poco que usé ChatGPT y encontré varias habilidades y competencias que se pueden desarrollar en el estudiante. Una, descripción. O sea, si tú pides una figura, por ejemplo,
y lo vi ahora claramente con el estudio Ghibli. Yo dije, a ver, colocas la fotografía, te la da la máquina o el programa, y entonces dices, no, a ver, me quiero ver más delgada, con hoyuelos en las mejillas, pestañas que me lleguen a las cejas, el cabello lo quiero café, y empiezas a describir una serie de situaciones en la que así quieres la imagen. Empiezas a desarrollar una habilidad que es descriptiva, es describir algo que tú quieres que sea. Inmediatamente te lo dan. Después revisas la imagen y entonces haces un análisis de la imagen o del segmento que tú pediste, solicitaste. Y entonces vuelves otra vez, reculas y dices, ahora esto. Y hay una capacidad de síntesis, de análisis per se, o sea, en la misma solicitud. Si eso lo haces con una imagen, ¿qué no haces con un texto cuando tú lo estás solicitando? Entonces, ¿quieres este tipo de características? Te los da. Ahora, ¿qué tendríamos que nosotros como docentes o en el aula? Pues tener el desarrollo de esas propias habilidades que decía quien me antecedió en la voz, en donde también tendríamos que estar nosotros en el aula trabajando con ese tipo de habilidades para desarrollarlas en los alumnos. ¿Qué no estoy de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo en que los celulares, por ejemplo, y utilicen las redes sociales en el aula. Estoy a favor de que los eliminen por lo menos en el aula, pero no en las actividades grupales, pero no en las actividades de tareas, porque un niño que hoy está naciendo en el 2020, el 25, efectivamente, como bien dices, Daniela, ya nació con Alexa y no sabe qué es lo que ocurre. Entonces, pienso que al nacer con todas estas herramientas tecnológicas a su alrededor y obviamente la inteligencia artificial, el propio cerebro, la conducta humana, el aprendizaje te va a ir solicitando más y más y más. Al principio pedíamos únicamente, yo pongo un ejemplo, a lo mejor mal dicho, porque por aquí me va a regañar Irma, que también está en el preescolar y hay muchas de preescolar, pero una de las quejas que yo siempre tenía cuando fui secretaria de Educación era que quitaran en los planes y programas de estudio menos horas o menos horas de las normales el tema de las maestras con los niñoles. No sé si han visto, ajá. Entonces, en la pandemia, por lo menos en Hidalgo, en la Huasteca, de donde yo soy originaria, varias de las maestras empezaban a enseñar por Facebook sus niñoles. Y entonces hablaban de fábulas y esto, el aprendizaje, pero quedaba ahí. Y yo sentía que la comunidad indígena tenía un atraso tecnológico importante y que además con esa enseñanza volvíamos otra vez a las bases, en lo que ya lo habíamos, por lo menos en las zonas urbanas, ya habíamos nosotros pasado ese escalón, ese eslabón, ¿no? Entonces, hoy hablamos de inteligencia artificial en esta mesa, pero si yo me voy a mi segmento de indígenas, en mi sector, en mi comunidad, pues ni siquiera a veces tienen ni celular y siguen con estas cosas de los guiñoles, ¿no? Entonces, hay unas barreras importantes, hay una brecha enorme, 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 en el que no hemos pasado ni siquiera algunos escalones y hoy estamos discutiendo esto. Concluyo. Creo que sí es muy importante la inteligencia artificial, sí es importante que los docentes, las maestras, los maestros, nos actualicemos en los procesos y que en la par sí valoremos este tipo de habilidades que se están desarrollando a lo largo o alrededor del uso de la inteligencia artificial. Y necesitamos regulación, sí, necesitamos mucha regulación legislativa en este caso, pero además necesitamos que los planes y programas de estudio, no los que tienen ahorita, por supuesto, los planes y programas de estudio, los libros de texto, ¿verdad, Irma? Que están fatal. Bueno, incluyamos temas de inteligencia artificial, porque si nos quejamos en las universidades, esta brecha del sector productivo y los diseños de los programas, ahora imagínense con la IA. Entonces, sí estoy a favor, me encanta aprenderla,
Me encanta que cuando doy mis cursos se use, porque creo yo que poco a poco vamos a ir desarrollando otro tipo de habilidades que incluso me atrevo a decir que hoy no nos hemos estado dando cuenta del sinnúmero de potencial de cosas que ya en otro nivel podemos alcanzar. Gracias, Sayonara. Me quedo un poco con el tema de inclusión y de las brechas que están presentes, ¿no? Me quedo pensando también en este tema de, si bien tenemos como muchas diferencias en cuanto a la accesibilidad de herramientas y dispositivos, etcétera, también es cierto que los dispositivos más, o sea, digamos que las poblaciones más alejadas que tienen una experiencia de Internet radicalmente distinta a la que tenemos los que tenemos la fortuna de estar en zonas urbanas, conectadas, con recursos, etcétera, también son, si no usuarios directos de estas tecnologías, sí forman parte de un mundo que se está transformando con esas tecnologías, ¿no? O sea, sí son esas recomendaciones de YouTube las que están modelando qué es lo siguiente que vas a ver. Sí son esas, o sea, porque esos usos siguen ahí vigentes, ¿no? Está Meta en WhatsApp y parece que no, pero genera un nivel de accesibilidad, ¿no? Y tiene acceso a cierta información de ti que va modelando mucho tus comportamientos, tus decisiones, tus próximos intereses, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, a pesar de que exista esa gran brecha en cuanto a habilidades, posiblemente hay acceso, también es cierto que no están tan alejados de estar en un mundo que está siendo modificado por esos algoritmos y esas sugerencias inteligentes de las máquinas, ¿no? Entonces ahí como que pues hay mucho por explorar tal vez. Ale y luego Sonia. Sí, em, pues yo estoy así como totalmente a favor de explorar, aprender y utilizar las herramientas de inteligencia artificial pues, para apoyar los procesos educativos y para hacernos la vida más fácil en general a todos, ¿no? Y hay un punto en el que le he estado dando vueltas porque, bueno, para los que no saben, por aquí yo trabajo en el CONAFE y el CONAFE no tiene maestros contratados, sino lo que hace es que tiene prestadores de servicio social educativo, que son pues en general jóvenes, que dan servicio en comunidades pues muy pequeñas y alejadas, ¿no? Y el perfil mínimo para ser educador comunitario es tener secundaria terminada, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros educadores lo que tienen es el bachillerato concluido, pero están o en proceso de cursar la licenciatura o pues en espera de tener las condiciones adecuadas para poder ingresar a la licenciatura. Entonces, yo veo en la herramienta artificial de inteligencia artificial un instrumento que puede ayudar a estas personas que no tienen una formación docente y que no tienen experiencia muchas veces como docente, pues así hacer unas planeaciones a lo mejor pues de una mejor calidad de lo que lo podrían hacer solos, ¿no? Que sí les puede dar acceso a información a lo mejor mucho más profunda y pues digamos analizada de lo que tal vez sus competencias personales únicamente les permitirían. Sin embargo, pues en CONAFE atendemos grupos muy pequeñitos. Aquí en Oaxaca, pues en promedio, una escuela de CONAFE tiene 9 niños, ¿no? Son escuelas multigrado. Y entonces lo que nosotros proponemos de manera como muy insistente en el modelo es que hay que dar una atención personalizada a estos niños. En general son niños que pues no tienen la oportunidad de tener trayectorias educativas continuas, ¿no? Y además son niños que junto con su trayecto educativo pues apoyan en la economía familiar, en el cuidado de los niños, en el cuidado del campo, o sea, el estudio no es su única actividad definitivamente, ¿no? Y eso hace pues que los niños tengan un nivel todavía muchísimo más heterogéneo de lo que se da en una aula, digamos, en un entorno urbano. Hay niños pues que ya por su edad o por su grado tendrían, por ejemplo, que haber adquirido sus habilidades de lectura y escritura y no las tienen, ¿no?
Hay niños que deberían de ya a lo mejor haber comprendido el proceso de la multiplicación y no lo saben, ¿no? Entonces, pues nosotros partimos de que hay que trabajar con el niño como esté, como llegue, en el momento que llegue y aprovechar al máximo el tiempo que esté en la escuela, ¿no? Entonces, pues eso hace que no se pueda tener una planificación homogénea para el aula, sino hay que hacer un plan para cada uno de los niños que está ahí, ¿no? Entonces, eso es como lo que me inquieta, que en el momento en el que le demos al educador comunitario esta invitación, acceso, o abramos el tema de usa las herramientas de inteligencia artificial, pues que entonces se pierda esta personalización que les estamos pidiendo que tengan, ¿no? Y bueno, pues por supuesto está el tema que plantea Sayonara de el acceso a las herramientas pues, de inteligencia artificial, ¿no? Simplemente porque pues en prácticamente el 70% de las comunidades que nosotros atendemos no hay internet. Pero bueno, en general los educadores comunitarios sí se mueven a donde hay internet, por lo menos los fines de semana, y ahí podrían interactuar con estas herramientas, ¿no? Entonces, pues para hacer corto el cuento, yo estoy como en la búsqueda del cómo sí aprovechar las herramientas de inteligencia artificial, pero cómo atajar o cómo, pues, abrirlas, pero como dando estas orientaciones de hasta dónde sí, hasta dónde no, cómo sí y cómo, pues ya no, ¿no? Eso Buenísimo. Gracias, Ale. Creo que es un tema pendiente de discutir también, como esos parámetros de dónde sí, dónde no, cómo sí, cómo no, ¿no? Me hiciste recordar uno de los libros que he leído para los talleres que doy a familias de educación digital, que se llama Te pasmaste, Dani. Se pasmó. Esperemos que nos dé el nombre para que podamos salir de la duda. Dani. Es parte del distinto en los distintos. Es parte de la inteligencia artificial. ¿Me escuchan? Una pregunta, Mientras- Ya, ahora ya te escuchamos. ¿Qué fuiste? Mientras Nos regresa quedamos en el Dani, nombre. Síganle No, ustedes. ya les no iba a nos dar otro dijiste el nombre nombre. mientras, Dani. No nos dijiste el nombre. El nombre es La Fábrica de Cretinos Digitales. de Es un desmorgué. librazo. Se los recomiendo enormemente. En realidad lo que hace el escritor de este libro es como desglosar un poco el tema de los grandes sustos sobre las redes, sobre la tecnología, etcétera, que salen en los periodicazos siempre, versus el fondo de los estudios que se tienen sobre qué efecto o no tienen las tecnologías, etcétera. Y hay una parte que a mí me pareció súper interesante que habla de las familias que tienen un alto nivel adquisitivo, si deciden que sus hijos se la pasen, digamos, conectados en un uso pobre de las tecnologías, como puede ser hacer scroll down en redes sociales o YouTube, generan un impacto más negativo que las familias que tienen menor acceso y que esos dispositivos les dan la posibilidad de, o sea, como esa ventana al mundo a sus propios hijos, ¿no? Porque son experiencias que en lo real, digamos, en la vida física, no podrían tener. En cambio, los otros pierden mucho, porque sí tendrían la posibilidad de viajar, de ir a museos, de conocer, de intercambiar, etcétera, porque tienen el acceso, ¿no? Me pareció sumamente relevante, porque creo que ahí es como una especie de letra pequeña de la tecnología, ¿no? Ahorita lo pongo ahí, Mari Carmen, en el chat. Sonia. Sonia, y Pero luego yo les quería contar, que yo sí la uso mucho la tecnología, la inteligencia artificial para muchas cosas que hago, me sirve como para conversar y discutir con el ChatGPT o con Gemini, etcétera. Y poco a poco la inteligencia artificial va entendiendo lo que yo le estoy pidiendo, ¿sabes? Va entendiendo desde dónde se lo estoy pidiendo. Bueno, eso por un lado, eso les quería decir. Entonces me parece que tener una conversación con, en este caso en concreto con ChatGPT te permite ampliar no nada más el conocimiento, sino las posibilidades para crear cosas distintas.
Y yo les quiero contar la historia de un maestro, fue un maestro premiado, o ha sido muy premiado en muchas cosas. Él empezó en las tecnologías antes de Enciclomedia, porque se lo pidieron y él no sabía nada de tecnología, y entonces como no tenía trabajo, pues dijo, pues el PC Magazine, de aquí soy, y entonces él leyó el PC Magazine y montó la primera sala de cómputo, aula de cómputo en una escuela que lo contrató para eso, sin que él supiera absolutamente nada. Y después de ahí se enganchó y se enganchó y se enganchó. Y hoy tiene 2 plazas, una de maestro y una de director en una escuela, dijéramos en una zona semiurbana, no podemos decir que es una capital ni nada por el estilo, hasta lo que es más, bastante carenciada, no sé en dónde, entre Puebla y Tlaxcala, no me acuerdo. Bueno, pero lo que ha hecho, o lo que hace con la inteligencia artificial es bueno, les enseñó a sus alumnos a hacer cosas con la inteligencia artificial. Sus alumnos hacen canciones, hacen videos, crean avatares, y lo más fantástico que hizo es que hicieron juntos un comercial. Bueno, sí, se puede decir un comercial para hacer marketing sobre la escuela. Para promover que los alumnos se inscribieran en su escuela, bla, 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 y contarles todo lo que hacían, etcétera. Y entonces, la escuela está como dice él, que al lado de una zona pudiente, comillas, no sé qué tan pudiente sea, pero dijéramos que esos alumnos van a una escuela primaria determinada, y sus alumnos van a la pública, ¿no? Y entonces, este ciclo escolar, después de haber hecho pues sí, videos para redes sociales, promocionando su escuela y todo lo que hacen con la inteligencia artificial, hicieron que una familia de esta zona, dijéramos, privilegiada, se inscribiera en su escuela. Se inscribieran sus estudiantes en esta escuela pública. Y entonces su reto es lograr que los estudiantes no se vayan, que esos estudiantes no se vayan, ¿no? Y que estén interesados en esto, ¿no? En cómo crear contenidos, porque su idea no es que consuman contenidos, sino crear contenidos. Y que ellos puedan crear cosas, y lo crean y lo hacen con 1 o 2 computadoras que seguramente tiene en la escuela. Bueno, con los equipos, no sé cuántas computadoras tenga, pero los hacen los equipos de cómputo. Pero lo primero que tienen que hacer es cómo conversar con la inteligencia artificial para crear los guiones, para crear las voces, para que las voces tengan sentido en una comunidad en la que él vive o en el municipio donde él vive, etcétera, etcétera. Incluso hicieron una canción para la escuela. Entonces, o para un concurso, no me acuerdo exactamente. Se los voy a pasar porque me parece una delicia. Se los voy a compartir porque me parece de verdad una delicia lo que hace este maestro. Y este maestro, además, él empezó en una escuela multigrado. Y lo primero que llegó y se dio cuenta es que esta escuela multigrado tenía la computadora que les habían dado para la primaria de Enciclomedia en el dormitorio del maestro, porque el maestro no la sabía hacer. El preescolar de la comunidad tenía la computadora sin servir, y la secundaria ya se había también descompuesto. Total, que tenía 3 aparatos, y el que él tenía en su casa hizo una sala de cómputo en la comunidad. Las compuso, etcétera, porque además le sabe a la tecnología por dentro y por fuera, por todos lados, ¿no? Y entonces, porque lo aprendió mientras estaba, antes de llegar a esa comunidad, hizo el equipo de cómputo, la sala de cómputo para una escuela privada en Tlaxcala. Bueno, total, no les cuento la historia.
puso las máquinas a funcionar y lo primero que hizo fue utilizar el blogger. Y luego la radio de Whatever, no me acuerdo cuál, hizo una radio pública que salía el sonido por la bocina de la comunidad, que la comunidad tenía una bocina que estaba en el pueblo, no sé dónde, y entonces los chavos daban noticias de la comunidad. Luego involucró a los papás, es decir, ha hecho una enorme cantidad de cosas con una enorme cantidad de carencias. Entonces, y hoy es además tutor para muchos maestros, o sea, además en su tiempo libre da tutorías para maestros y maestras para que utilicen la tecnología para que sus estudiantes creen de crear cosas, más que, y convertirlos en creadores de contenido y no en consumidores, ¿sabes? Claro, Entonces me claro. parece un maestro súper fantástico y creo que como ese seguramente habrá muchos en muchos lados que quizá no conocemos, ¿sabes? Y que vale la pena, pues eso, ir pepenando las buenas prácticas docentes, porque me Justo. parece que siempre hay muy buenas prácticas docentes que le pueden enseñar a otros que a pesar de la carencia, y yo siempre he dicho que la carencia es también un potenciador de creatividad. Y creo que los mexicanos y las mexicanas lo muestran todo el tiempo, ¿no? Y entonces eso, quería compartírselos. Y les voy a compartir los materiales del maestro porque son fantásticos. Sí, gracias, Sonia. Sí, compártelos. Suena padrísimo. Creo que ese tema del cambio de usuario a creador es una tarea que no deja de estar pendiente, ¿no? O sea, siempre hay ejemplos de quienes sí lo logran, pero de pronto es un tema mucho más complejo de lo que parece y no es tan sencillo como llevar la conversación hacia ese lado, ¿no? Clau, tenías levantada tu mano desde hace rato. A ver, le bajo. Espérame, bajar la mano. Listo. No, muchas gracias. La verdad es que gracias por todo, por abrir el espacio, Dani, y gracias a todas por ir como externando desde qué se ha significado para uno hasta los retos, ¿no? Que nos representan nuestros niveles, distintos niveles y ámbitos educativos. Y bueno, primero entro con una discrepancia con tu recomendación, Dani, porque el libro de Fábrica de Cretinos Digitales, a mí me parece, estoy del lado de quienes lo criticamos duramente porque pensamos que prioriza los riesgos sobre las oportunidades que realmente hay. Es un libro muy controversial, entonces si buscan controversia, invitadísimas a leerlo porque va a detonar muchísimas cuestiones que nos van a hacer realmente reflexionar. Y yo cuando te fuiste y te congelaste les iba a recomendar la contraparte publicada en el mismo año, que es de Sonia Livingston, que es un estudio de Bloom Ross, que es un estudio inglés, donde se enfocó en la familia. Evidentemente, pues como vean el título, ¿no? Cómo las esperanzas y los miedos sobre la tecnología realmente están configurando la vida de nuestros hijos. Tiene un enfoque centrado en la familia y en qué tipo de perspectiva o de adopción toman los padres frente a la tecnología, que va muy de la línea de lo que dijeron de no, que lo saquen de la escuela, no, que sí sigan en la escuela, en donde sea. Y son como tres grandes comportamientos. O abrazan la tecnología y las consecuencias, o buscan un equilibrio, o evidentemente la resisten de forma radical. Entonces, la invitación es a que lean los dos, los confronten y luego vamos a compartir también conclusiones. Y en realidad quería participar un poco retomando lo que decían todas, con base en otro libro también ya viejísimo, que se llama WTF. Sí, así, sí, tal cual, WTF, ¿no? Entonces uno dice, Claudia, no vengas a decir groserías, este es un espacio de confianza, pero limpio. Y no, en realidad el título es un libro de O'Reilly del 2017 y de lo que habla es What's the Future and Why It's Up to Us, ¿no? Perdón mi inglés, no tengo nivel de advanced, pero ahí voy. Entonces, el punto con ese libro, y quiero retomarlo por la pregunta que nos hacemos todas, ¿no? Y es... ¿cuál es el valor que aportaría en dado caso estar integrando este sistema de reconfiguración de la realidad del mundo actual, que es la inteligencia artificial? Y lo que me encantó de ese libro desde el 2017 es que O'Reilly plantea en literal, el título del capítulo 15 es Don't replace the people, augment them, aumenten. O sea, la parte de que finalmente es una herramienta que nos permite aumentar, y me encantó hace rato
lo que decía, por ejemplo, Sayonara, ¿no? De, oye, es que si yo lo uso para hacer esta cosa, le pido que lo describa, lo sintetice, lo analice y voy aumentando esas capacidades en mis estudiantes, ¿no? O lo que sea, el cómo sí me va a permitir precisamente dar ampliación de oportunidades. Entonces, pues nada, yo aquí como que quería pensar en ese por qué, o sea, por qué sí es necesario que sea parte del discurso y de propiamente pues de la implementación educativa, y es precisamente porque nos está habilitando para manejar otro, pues uno más, pero es otro de los lenguajes y mentalidades fundamentales que reconfiguran al mundo, que es el alfabetismo en inteligencia artificial, EAIQ, literal. Entonces no solamente es inteligencia emocional, sino ahorita ya se habla de IQ, de inteligencia artificial, que implica mucho de lo que hace rato también mencionaba, se me fue primero segundos, ¿dónde estás? Y era, ¿quién lo dijo? Ya se fue. Aline. Aline decía que, oye, y respondiendo a la pregunta de Irma, ¿no? Diciendo, oye, no, pues que te pongan los prompts y vas analizando la configuración de prompt por prompt. Que por cierto, Irma, voy a adoptar el asunto ese de que lo hagan a mano y lo confronto contra lo que me mandaron digital. Es súper buen tip. Muchas gracias. Y entonces, creo que podría ir un poquito como en esa línea de que finalmente el sentido de todo esto es, y lo acaban de mencionar, Sonia, tú y todas, es, a ver, estamos hablando de inteligencia artificial generativa. Eso implica una conexión directa con el campo de la creatividad. Y nosotros sabemos que tenemos dos opciones, o creamos o consumimos. Entonces, la potencialidad y desarrollo de capacidades que nos da esa capacidad creativa, pues creo que dentro de lo que mencionaba Mari Carmen al inicio, dentro de este marco ético y dentro de buscar balances, es como la razón por la que efectivamente tiene que estar en el centro la discusión educativa. Y simplemente termino con el ejemplo de que hago yo en la universidad con mi clase, que finalmente el entregable último es el diseño de un juego de mesa, no digital, juego de mesa educativo, ¿no? Sí, ¿y cómo aplicas ahí inteligencia artificial? Y efectivamente, por un lado es mi asistente para toda la parte que bien mencionaron de hacer el diseño desde hazme el diseño curricular, dame ideas, se complementa, evalúame lo que me están entregando, etcétera. Y ahí les recomiendo también experimentar con las inteligencias artificiales reflexivas. Hay un salto cuántico, se los juro. O sea, si siguen utilizando inteligencias abiertas, además de que tienen el 20% de porcentaje posible de error en cualquiera de los outputs, no es igual a la respuesta que se da a que están utilizando tipo Claude, tipo Gemini, pero Gemini Advanced, no el 2.5, o literalmente los modelos de GPT-o1 y los superiores, que ya sé que ese cuesta $200 al mes, pero si ustedes comparan las respuestas, todos los outputs que les pueden dar, no hay punto de comparación en cuanto a la respuesta y a la forma de estructurar las posibilidades. Y bueno, solo un tip más. Dentro de este uso que le doy en mi materia, que evidentemente va enfocado a que complementen como lluvia de ideas creativa toda la parte para el diseño de sus juegos que son originales. Hice un experimento con otra línea que funciona diferente, pero que les recomiendo mucho. No sé si han utilizado Notebook LM, que también es de Google. Por favor, échenle un ojo, porque ahí además sí podrían dar, Irma, un seguimiento súper puntual a qué están haciendo sus alumnos. Abres el Notebook LM, que finalmente sirve para compilar como eh, para hacer una síntesis de elementos que te sirven de guías de aprendizaje desde líneas del tiempo, mapas mentales, que es la última aportación, y podcast. Entonces, lo que puedes ver ahí, si le pides a tus alumnos que te compartan cómo crearon o el podcast o la línea de tiempo, todo, es desde la selección de las fuentes, porque puedes meter fuentes ilimitadas, visuales, texto, gráficas, consultas en internet y quedan documentadas. Entonces, este seguimiento del proceso, digamos, desde selección de fuentes hasta cómo hacen los prompts para hacer la integración de los productos finales que sirven de guías de aprendizaje, puede a lo mejor ayudar mucho en esto. Y ya, muchas gracias. Gracias. Perdón. Perdón, tu primera referencia a Livingstone ¿me la completas, please, Klaus? Ah, sí, la puse aquí en el chat, pero es Sonia Livingstone y Bloom Ross, súper. no me acuerdo, y es Parenting for a Digital Future. Gracias. No, Padrísimo, Y la gracias. segunda, Clau, la puedes poner en el chat.
La de Notebook LM, sí, Ajá. ahorita se los escribo, sí, va. Gracias, Clau. Muchas Gaby, Hola, buenas noches. Disculpen, pues llegué súper tarde, pero ya terminó una reunión, pero digo, aunque no tengo el contexto de las conversaciones, pero más o menos voy cachando como las participaciones que escuché y no, me encanta escucharlas a todas. Clau es una biblioteca andando, ¿verdad? Para todas las últimas publicaciones. Y la verdad, Ani, has hecho un gran trabajo con esta curaduría y esta integración de todo lo que se ha subido en el chat. Yo quisiera compartirles algo que escuchando también a esta Ale sobre las reflexiones. Es algo muy personal porque tiene que ver con mi hijo, que es un universitario, ¿no? Y que siempre ha tenido como un desafío con el aprendizaje y este tema de llevar un poco como la contra de los maestros y el uso que le ha estado dando a la inteligencia artificial. Efectivamente, como dice Claudia, no es lo mismo utilizar una inteligencia abierta, gratuita, está súper limitada, no les va a significar nada relevante a los estudiantes en comparación, desgraciadamente, cuando pueden hacer el pago de alguna otra versión. Sí hay una diferencia muy grande. Pero en particular lo que yo les invito es a escuchar a los jóvenes con esta facilidad, entre comillas, que tengo de ser su mamá y de que a la hora de la comida me está platicando lo que está haciendo y cómo está resolviendo los problemas y está platicando con las amigas de cómo están resolviendo tareas muy particulares del tipo de tráeme 50 referencias bibliográficas de revistas actualizadas de tal fecha y tal fecha, que el maestro para temas de verdad increíbles, que es una gran reflexión sobre lo que hacemos como docentes para tratar de asegurarnos de que algo aprendan los chavos y el ejercicio de cognitivo al que se enfrentan ellos para tratar de que no sean descubiertos. O sea, por eso decía, estoy hablando desde un espacio muy personal, ¿no? Pero que sí quisiera ser capaz de compartirles para que me sigan. O sea, la tarea es una tarea de por sí que da el maestro sin mucho sentido y a la que les piden que no hagan uso de inteligencia artificial y todo el proceso en el cual ellos van en distintos tipos de tareas, ¿eh? También para escribir, hacer resúmenes y resolver cosas, más aparentemente producciones propias. El distinto tipo de acercamientos y de revisiones que ellos van haciendo para que cada producto que le piden a la IA y que se los refine y que se los refine, van ellos identificando cómo se puede leer similar a lo que sería una producción de ellos a su edad. No es cosa menor. De verdad que no es cosa menor. El ejercicio que hacen de metacognición, también de valoración de lo que la inteligencia les está entregando y qué tan cerca está de lo que ellos suponen que el maestro espera. Ese es un proceso de pensamiento, de evaluación, de reflexión sobre cómo están interpretando lo que el maestro desea. O sea, es que a mí de verdad me lleva a muchas reflexiones como docente, a muchas reflexiones de procesos que yo veo que antes ni siquiera estaba interesado. La forma en la que él es capaz de evaluar las distintas herramientas, porque una es muy, muy buena para ayudarle a hacer sus resúmenes y sus guías de estudio, mientras que en la otra puede buscar información más profunda que le lleva a que le acerque ejemplos donde él pueda entender. Él está estudiando química, ¿no? Química farmacobiólogo. Y entonces que le lleve a encontrar referencias donde él puede tener con mucha más claridad alguna fórmula, alguna graficación de algo que están haciendo, por ejemplo, en química orgánica. O sea, y yo aquí no me perdería en si está haciendo un uso ético o no, que ese es otro tipo de conversación, sino lo que yo veo es el proceso de trabajo de su mente, sus capacidades que está poniendo en juego para encontrar y resolver un problema y al mismo tiempo está haciendo un ejercicio de evaluación de qué tanto se acerca esto a lo que el maestro está esperando que él produzca.
No son cosas, o sea, cuando alguien dice, están usando la inteligencia artificial y entonces están obviando cosas o están perdiendo en el camino respecto a su desarrollo o los procesos cognitivos que ponen en juego, es porque no hemos usado la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que algo que es obligado, uno, pues no tenerle miedo. Dos, tratar de buscar alguna manera, Ale, de acercar a estos chicos para que conozcan la inteligencia artificial, que sepan qué es, que lo vivan, que lo valoren, que piensen en las tareas, los desafíos que tienen, porque los chicos de CONAFE también están haciendo, están preparándose, o están en la universidad, o están en la prepa, ¿no? Es parte como de las condiciones para contratarlo, para que sean asesores. Entonces, también tienen desafíos respecto a sus propias tareas. Entonces, acercarlos para que la conozcan, no puede uno tratar ni siquiera, eh, yo creo que la primera preocupación con ellos no sería que no hicieran algo personalizados con sus estudiantes. Para mí la gran oportunidad que tienen ellos es de conocerla y entender cómo funciona, porque en sus contextos tienen todo en contra. Ya ustedes hablan de la conectividad, pero incluso teniendo conectividad, si no pueden pagar una licencia para tener una herramienta un poquito mejor, de verdad que a lo que tienen acceso no les va a ayudar demasiado, ¿no? Entonces, creo que una reflexión es acercarnos a los jóvenes, pero no como maestros, conversar, tener conversaciones con ellos. ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Cómo la utilizan? Eh, los maestros ni siquiera están haciéndose este cuestionamiento de cómo la están utilizando, de cómo la están utilizando. Y creo que puede haber usos muy poderosos para los jóvenes. La están utilizando. Ojalá que todos pudieran pagar un pequeño licenciamiento que les permitiera tener una mejor herramienta para hacer este tipo de comparaciones. Entonces, bueno, pues eso era lo que quería compartirles, ¿no? Muchas gracias, Gaby. Creo que mencionas un montón de cosas bien importantes. Creo que esa parte es un poco esa parte de las brechas. Yo siento que con la historia de tecnología educativa y ahora en la vertiente de inteligencia artificial, yo siento en este momento como mucha duda o siento que persiste esta tensión entre lo que es posible lograr y lo que es probable que suceda, ¿no? Y entonces, las que hemos usado, las que tenemos esta sensación de fascinación, de qué maravilla, de podemos crear, podemos hacer, podemos diseñar, podemos aprovechar, podemos personalizar. O sea, todas estas oportunidades que cada una de ustedes ha ido mencionando a lo largo de la sesión, eso es una posibilidad, ¿no? Que está ahí, está sobre la mesa y hay muchas que a lo mejor, incluso las que estamos metidas, no acabamos de ver del todo, pero que están ahí, ¿no? Hay una realidad ahí de posibilidades que todavía no acabamos de descubrir, ¿no? Y luego está esta parte de cómo hacemos que esa posibilidad se realice. O sea, ¿cuál es como la caja de Petri donde hacemos que eso posible se realice de verdad? Y no nos quedemos en una cuestión de lo que es probable, ¿no? Lo que fue probable con Wikipedia, el copy-paste, ¿no? El copy-paste, ya está. Sin entrar en todas las discusiones, Wikipedia nos daba para muchísimas cosas de desarrollo de habilidades, ¿no? De neutralidad de la información, de colaboración en línea, de un montón de cosas. Esas posibilidades siguen ahí vigentes para algunos que están ahí editando Wikipedia, ¿no? Sin embargo, no fueron exponenciales o tan exponenciales como el uso de Wikipedia, ¿no? La consulta de esos recursos. ¿Cómo es que lograríamos hacer algo diferente para que no suceda el típico copy-paste, ¿no? De la tarea? O sea, salir del paso de una cosa que no aporta necesariamente grandes cosas, ¿no? En el entorno educativo. Y la otra está como de qué manera acompañamos, pero no desde una posición de autoridad, como dices, ¿no? No acercarnos como maestras de, a ver, cuéntame cómo le haces para yo entender qué otros bloqueos te pongo alrededor para que no me hagas trampa, sino qué cosas estás descubriendo en tu uso que yo también podría ayudarme a entender mejor cómo le sacamos más provecho, ¿no?
como una cosa muchísimo más horizontal de uso de las tecnologías y de aprovechamiento de las tecnologías, ¿no? Como algo que estamos co-creando con las máquinas, un nuevo entorno donde estamos comunicándonos de una manera diferente, ¿no? Que creo que ahí hay como muchísima exploración posible todavía, ¿no? Hay una cosa que yo quería comentar y bueno, para ir como acotando un poco la conversación. Gracias, Lourdes, gracias por conectarte. Yo quería como que pudiéramos hablar de estos temas, ¿no? Alcances y riesgos y tal, y lo hemos conversado, cada una ha ido promoviendo, digamos, compartiendo cosas de las que ha experimentado. Y en ese ejercicio justo utilicé Notebook-LM con el fin de poder tener una visión con todas estas fuentes. Les voy a compartir brevemente la pantalla. Además de Cloud, ¿alguien ha utilizado esta herramienta o no? No. Ok, bueno, lo voy a mostrar y les voy a explicar brevemente, pero les voy a compartir la liga para que puedan verla. Ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, lo que hice fue creas una especie de cuaderno, ¿no? Es como crear tu cuaderno. Y pues puedes añadir fuentes, como bien dijo Clau, que pueden venir de distintos lugares. Puedo poner un video de YouTube, un sitio web, documentos que tengan mi Drive, pegar directamente el texto, PDFs, lo que ustedes quieran. Entonces, de este lado están agregadas las fuentes que hablan del tema, ¿no? Por ejemplo, riesgos de la inteligencia artificial generativa. Me aparece un resumen del texto, las palabras clave, etcétera, ¿no? Yo agregué distintas fuentes que hablan de esos riesgos y puedo seleccionar sobre cuáles quiero que analice las cosas. En la parte central está la parte en la que yo puedo hacer como algunos cuestionamientos sobre estas fuentes. Y en la parte de la derecha está el estudio, donde se hace esta parte del podcast. Puedo crear guías de estudio, un resumen, una cronología, etcétera. Y añado, en resumen, como las notas de mis prompts, por decirlo así, ¿no? Entonces, si quisieran preguntarle algo en específico a todas esas fuentes que hablan de los riesgos de la inteligencia artificial a los estudiantes, ¿qué le preguntarían? Yo aquí voy a hacer la pregunta un poco colaborativa, pues. Pueden alzar su mano porque no las veo, ¿eh? Oigo algo, no oigo nada. ¿Quién está ahí? ¿Escribieron? ¿Siguen ahí? ¿Ya las perdí? Ah, dale, Irma, venga. Ay, pues una clasiquísima, ¿no? Sí tienen repercusión con los aprendizajes, ¿no? El uso de los instrumentos. No sé, lo que quieras, ¿no? Ok. Vale. Y El uso de estas herramientas, por ejemplo, ¿sí? ajá. Yo tengo una duda. ¿Cuál sería una edad riesgosa para usar la inteligencia artificial? Ok. ¿Qué diferencias hay por edades, por ejemplo, no? Voy a ponerlo así y voy a enviar este pequeño prompt sobre esto. Entonces, está analizando lo que hay en estas fuentes, son 12. A ver qué tal mi internet. Ok. ¿Tú pusiste las fuentes o Notebook te las buscó? Sí, tú las subiste primero. Yo las puse de lo que hemos puesto en Zotero, de lo que hemos puesto, de lo que he estado leyendo, etcétera. Entonces yo las agregué y aquí tengo seleccionadas todas. Podría seleccionar solamente algunas para que hiciera este análisis solo en función de algunas de ellas, ¿no? Bueno, riesgo de obstaculizar el aprendizaje profundo y el pensamiento crítico.
Puede tener a los estudiantes buscar resúmenes rápidos en lugar de leer y reflexionar sobre ideas complejas, lo cual es vital para construir conocimiento aplicable. Aquí, como pueden ver, viene como la cita de cuál fue el documento del que sacó esta conclusión, ¿no? Creación de textos menos desafiantes por IA puede ser inequitativa y perjudicial a largo plazo. Bueno, ahí vienen como las fuentes, ¿no? O sea, por ejemplo, encontraste una versión más guiada de GPT Tutor, fomentó una interacción más sustantiva con el tiempo. Ese habla de un estudio muy interesante que compara como la parte de generar tutores especializados con GPT y otros, los generales, ¿no? Y el efecto que tiene cada uno de ellos. Impacto en el desarrollo de habilidades metacognitivas y sociales. Bueno, va así por puntos. Se los voy a compartir, lo voy a poner como en la minuta de la sesión para que lo puedan ver con calma. La parte de ética y de confianza, pues, los estudiantes pueden antropomorfizar los modelos de IA y desarrollar una confianza inadecuada que se rompe cuando se identifican errores. Es crucial desarrollar la capacidad de diferenciar información correcta de la incorrecta, que es algo que ya mencionaba, ¿no? Potencial impacto en el esfuerzo productivo. Déjenme ver por edades, que era lo que, no sé quién fue quien preguntó lo de la edad. Gaby. Perfecto. A ver, educación primaria. La integración de IA en primaria, como el uso de DALL-E para generar imágenes a partir de indicaciones textuales, puede ser una herramienta valiosa para fomentar la autorregulación del aprendizaje y la motivación. Y acá, este es el documento de Education Revolution through Artificial Intelligence y donde viene la mención específica de eso. Y cuando vienen estos puntitos, quiere decir que estas otras fuentes también mencionan este tema, ¿no? Y ahí viene como todo lo que está relacionado. Y, perdón, Sí. y aunque los textos sean en inglés, como este caso, ¿siempre te dan en español o eso tú lo puedes manipular? Yo puedo hacer la pregunta en el idioma que quiera y me va a responder en ese, o sea, En el idioma de la pregunta. Sí, en el idioma de la pregunta, correcto. Vale, Sí, gracias. no hay de qué. Educación secundaria. En el estudio con estudiantes de secundaria se observó que la forma en que se diseña la IA, más o menos guía, tiene un impacto significativo en cómo los estudiantes interactúan con ella y por lo tanto en sus resultados de aprendizaje. Una IA menos guiada puede llevar a una dependencia de las respuestas directas, mientras que la que es más estructurada fomenta una participación más profunda con el material. En fin, o sea, mi idea un poco de presentar esto aquí, bueno, aquí viene toda la solución a mi pregunta y yo, para conservar esto, debo de guardar esto como una nota. De este lado puedo tener las notas que ya tengo guardadas y volverlas a consultar. Si no las guardo, después no las voy a poder ver, ¿no? Acá, por ejemplo, fue una que yo hice antes, como las categorías de los riesgos, que vienen sobre desarrollo de pensamiento crítico y resolución de problemas, construir una base de conocimiento sólida, impacto en habilidades de lenguaje y comunicación, etcétera, ¿no? Y eso está en el documento que nos compartiste por correo. Esto de aquí no se los he compartido, pero ahora mismo se No, el que nos compartiste donde estaban todos los materiales. Ajá. Los materiales están en ese repositorio que hiciste, ¿no? Sí, todas estas fuentes están en el grupo de Zotero, que es este. Ajá. Entonces, todas las fuentes están ahí. Sí. ¿Y cómo los pusiste entonces en Notebook? Los fui agregando, o sea, digamos, si yo voy al Notebook original, por decir así, aquí, esta es la página de inicio no es la página de inicio porque aquí ya estoy logueada, pero te dice prueba Notebook logueándote con una cuenta y entonces creas un nuevo Notebook y aquí puedes añadir. Y ahí vas subiendo los documentos, ya, ok. Eso correcto. Eso, justo. Tienes una mano levantada, Clau, y no te había visto. Gracias, Dan. No, nada más, antes de que se acabe el tiempo, yo no trabajo en Google, pero la semana pasada para la versión de paga ya habilitaron, es que si tienes un podcast que les puedas poner de ejemplo, esto lo acaban de hacer,
le pides que te lo, digo, en la gratuita pueden hacer podcast, pero ahorita les digo que se puede hacer en la de paga, pero pueden hacer podcast. Esto que acaba de sacar Dani lo puede convertir en un diálogo literal que pueden incluso monetizar si suben a redes, donde se habla del contenido del tema en un diálogo que parece realmente humano. Hasta hace 2 semanas solo estaban en inglés, ya se habilitó la versión en más idiomas, pero además de eso, me acaba de mostrar la semana pasada alguien que sí es de Google, y resulta que ahora puedes intervenir en el podcast. Es decir, están hablando y tú puedes plantearles preguntas e interactuar ya dentro de ese diálogo y también queda grabado. O sea, son unas cosas y la función de mapas mentales que también está en el de paga ahorita es brutal. Entonces, si tienen la oportunidad o tienen habilitado Gemini Advanced, hagan la prueba, o sea, bueno, métanse con las cuentas de Gemini para poder usarlas y de verdad son unas cuestiones que como bien dijeron, o sea, quizá lo más rico puede ser, siguiendo a Gaby y a varias, el proceso metacognitivo que se da detrás de cómo se usa y eso es donde a lo mejor Sayonara es donde justo puede confluir en la nueva forma de diseñar experiencias de aprendizaje. Y ya, eso era todo. Gracias, Dani. Gracias, Clau, qué maravilla. Creo que ahorita no voy a ponerlo de hacer el podcast directamente porque mi conexión a internet puede sufrir así directamente. Lo podemos intentar. Solo quiero, o sea, como que mi idea de poner esto al final era un poco recuperar algo que creo que decía Lina al principio, o no sé si Mari Carmen. Podríamos hacer solamente de Notebook LM sin tener este espacio de diálogo entre personas que están trabajando directamente con estudiantes, educación, experiencias distintas, y perdernos de la oportunidad del diálogo, de que surjan nuevas preguntas, de que por qué es importante la voz específica de una madre de un estudiante universitario o de alguien que está en CONAF en Oaxaca con estudiantes, ¿no? O sea, todas esas realidades diversas, experienciales, prácticas, reflexivas, no están necesariamente reflejadas en las posibilidades de análisis de todos esos documentos, ¿no? Entonces, creo que es sumamente interesante y creo que es parte de lo que hay que hacer en las aulas con los estudiantes en torno al tema de inteligencia artificial. Recordar por qué es importante tu voz en específico, más allá de todo lo que la información que podría computar la inteligencia artificial de manera más rápida que tú, ¿no? Y cómo es que podemos llegar a estas conclusiones en el diálogo, ¿no? O en el encuentro de las distintas realidades en las que estamos viviendo, pues cada una la experiencia de vivir en un mundo algorítmico por completo, ¿no? Creo que eso es como parte del por qué generar estos espacios y por qué deberíamos estar construyendo cosas en ese diálogo junto con las máquinas, junto con la transcripción que haga Tactic de esta sesión, junto con lo que haga Notebook LM, y que eso sea muchísimo más rico, ¿no? Más allá de solamente ese análisis rápido, ¿no? O de esa producción de podcast que es maravillosa, porque es maravillosa, como la riqueza de tener estos espacios entre nosotras. A ver, voy a intentar esa parte y ya, nos vamos. ¿Están de acuerdo? Si peta el internet, pues peto y listo. Ya está. Déjenme, me regreso a donde estaba. Aquí está. Voy a poner aquí como generarlo, ¿no? Bueno, yo tengo la versión de inglés nada más. No sé si aquí hay algo que puedo hacer. A ver, ¿tienen sugerencias para probar? ¿O no? Abren su micro, ¿eh? No, dale. Vamos Ya. a ver qué pasa. Sí, bueno, listo. Voy a Sí, con generar. las preguntas que dieron, que están buenísimas. Se tarda tantito, como 2 minutos. Nos da tiempo para conclusiones generales de esta sesión y de si están Yo. disponibles para volvernos a reunir como en un mes y poder continuar la conversación. Yo nada más quisiera compartir algo que me saltó ahorita que vi las respuestas. Creo que ahí es donde la IA y más bien donde nosotros seguimos siendo vigentes. O sea, lo que sucede ahora y las que son un poquito como de mi generación, recordarán estas dos posiciones de los super pro y que ven
todas las posibilidades en la IA y los que ven todos pues lo malo y todo lo riesgoso en la IA, ha estado en la historia del uso de la tecnología en educación desde la radio, desde la televisión, ¿no? Desde el cómic, pasando por las computadoras sin conexión a internet, hasta cuando tuvieron conexión, son los mismos. Lo que cambia es el dispositivo del que están hablando, pero son las mismas reticencias, son las mismas exageraciones de las posibilidades de la tecnología. Entonces, yo veo, por ejemplo, aquí las respuestas y algo que me saltaba es decir a Dani, bueno, y si ahora le ponemos una precisión en que no se note tanto que el que escribe esta recomendación es un maestro que no le gusta la IA o que tiene muchas reticencias o es una persona ya demasiado mayor y que también todas estas donde dicen las posibilidades, que tampoco se vea que son tan pro, ¿no? O sea, que obviamente son demasiado confiados en todas las posibilidades que tiene la IA. O sea, y ahí es donde nosotros entra nuestra capacidad para ser críticos y decir esto me suena demasiado a las reticencias de una persona que no ha utilizado tanto la IA, ¿no? O que sigue muy en su papel más clásico de docente, aun cuando haya trabajado con tecnología, ¿eh? Porque eso no pasa porque no haya trabajado por la tecnología. O sea, la Claro. reflexión respecto a lo que nos dan, las respuestas que nos dan, también está en si nosotros consumimos y agarramos de la IA lo que es similar a lo que pensamos, ese es un sesgo personal. Claro. ¿Qué tanto estamos dispuestos a aceptar un comentario de la IA que no sea tan cercano a lo que nosotros pensamos? Y no me refiero a lo que sea evidentemente erróneo. Gracias, Dani. Buenísimo, me parece súper interesante. De hecho, no sé si podemos acá poner como justo cuáles son son los sesgos identificables dentro de estas fuentes, ¿no? Creo que sería interesante. A ver, ya quedó esto. Voy a ponerle play, a ver cómo se oye. Creo que no se escucha, creo que tienes que compartir audio. Espérense. Un momento, ahí voy. Déjenme ver aquí en el audio. ¿Cómo tengo que compartir esto? Dejar el audio de la computadora. No se escuchó nada. A ver. A ver, vamos a ver si así. Me dicen si escuchan, ¿eh? Si no, ahorita se lo... ¿Se escucha? No. No, yo creo que tendrás que compartir el podcast. Lo oímos mientras nos arreglamos durante la mañana. Les comparto caso práctico, cómo lo utilizan los alumnos. Precisamente meten sus notas con las fuentes de los docentes, generan sus audios, sus podcasts y los van usando de repaso antes de los exámenes. Son posibilidades que finalmente se pueden dar y adaptadas además al nivel educativo, ¿no? Entonces generan el audio de tal para tú, en fin, así se usan y para eso es precisamente el diseño de Notebook LM. Está maravilloso, ¿no? Sí, podríamos hacer una sesión. Háganlo con el tema que les guste, metan 2, 3 fuentes, les prometo, y al fin ya luego te aburres porque la interacción entre los locutores verán es de ajá, y ya terminas abominando como la entonación que usan, pero bueno, experimentenlo porque es muy divertido. Qué divertido, sí. Ya les puse ahí en el chat link al audio para que lo puedan escuchar. Y de todas formas, Y Dani, también si quieres, si puedes, me están pidiendo el link para meterse al grupo del chat. Si lo puedes compartir. al grupo del chat de Muporet. De Muporet, ahí. Ok, sí. Al chat de Si IA lo de puedes Muporet. compartir para quienes no estén dentro del grupo y se quieran ingresar, puedan hacerlo con facilidad, gozo y gloria. Qué bonita descripción de esa posibilidad, claro que sí. Exacto, facilidad, gozo y gloria, las tres cosas al mismo tiempo. ¿Cómo no? Denme un momento. Bueno,
voy a dejar de grabar esto para que pueda yo concentrarme en los... pero gracias a todas por esta sesión maravillosa de conversación. Gracias por todas sus aportaciones y dudas.